La libertad como bien jurídico tiene una tutela no solamente en el Código Penal, como lo vimos anteriormente, sino también en la ley contra la extorsión y el secuestro. También vimos algunas figuras en las que se protege la libertad en la ley contra la delincuencia organizada. Bueno, pero el día de hoy vamos a hablar específicamente de la protección de la libertad que se encuentra tanto en el Código Penal como en la ley contra la extorsión y el secuestro con respecto a la libertad, pero no entendida en el sentido de libertad ambulatoria o libertad de movimiento. Es decir, vamos aquí a ver cómo es la protección de la libertad en lo que respecta a la capacidad de actuación, es decir, a la capacidad de voluntad, de decidir lo que queramos hacer o que no queramos hacer en un determinado momento. Entonces, de esta manera, bueno, vamos a ver en esta lección número 10 el delito de amenazas que se encuentra previsto en el Código Penal y también el delito de extorsión que se encuentra señalado, descrito en la ley contra la extorsión y el secuestro. Más adelante, bueno, vamos a ver el delito de coacciones ilegítimas o de coacciones ilegales que se encuentra en el Código Penal, en el que también se hace una protección a la libertad como capacidad de actuación. Entonces, debemos recordar que cuando se habla de delitos contra la libertad, la protección que se hace no es única y exclusivamente la libertad ambulatoria. La libertad tiene distintos aspectos, como está la libertad de movimiento, como está la libertad sexual y también, bueno, como lo vengo diciendo, la libertad de actuación. Esta libertad de actuación, yo creo que pudiera considerarse que es como la base, es decir, la libertad entendida como facultad de autodeterminarse, constituye la base o el fundamento de todas las posibles derivaciones del bien jurídico de la libertad. Es decir, cuando uno habla de la libertad como la libertad de actuación y lo relaciona a eso con la libertad garantizada por el ordenamiento jurídico, o sea, con la seguridad que brinda el ordenamiento jurídico, de una manera u otra está dando fundamento a todas las protecciones que en definitiva da este ordenamiento a la libertad del ciudadano. Carrara decía que precisamente el derecho a la libertad era el segundo derecho, en segundo lugar con más relevancia de todos los derechos, después del derecho a la conservación de la propia existencia y el derecho a la conservación, por lo tanto, de la vida, estaba y también, bueno, del derecho a la conservación, a la integridad física, personal y física de la persona. Bueno, decía Carrara, en segundo lugar, seguía en importancia la libertad. ¿En qué vamos a entender? ¿Cómo vamos a entender la libertad, por lo menos a los efectos de estos delitos que voy a explicar el día de hoy? Bueno, como la facultad que tiene el hombre de ejercer sus actividades, tanto pues objetivas como subjetivas, tanto físicas tanto externas como internas, en servicio de sus propias necesidades y con el fin de alcanzar el propio destino que cada quien tenga en esta vida. Eso era más o menos el sentido que le daba Carrara a la libertad o la protección de la libertad. Carrara decía que incluso que de nada vale tener vida, tener integridad corporal si no se tiene libertad. Es decir, que todos esos bienes que consideramos fundamentales y que son fundamentales, de una manera u otra se sustentan en la idea, o sea, o adquieren su total dimensión, por lo menos como derechos a ser ejercidos por nosotros como personas, en la medida que se garantiza la libertad. Si no hay libertad, pues entonces de poco vale la vida, de poco vale la integridad, de poco vale la reputación, el honor, la propiedad, etcétera, etcétera. Sobre el delito de amenaza, yo creo que lo más importante que tenemos que saber, por lo menos a los efectos de estas clases, es que está prohibido amenazar a otra persona. Está prohibido, aunque sea una amenaza genérica. Hay ciertos delitos que presuponen una amenaza, por ejemplo el delito de extorsión, que lo vamos a ver más adelante, o el delito de violación, o el delito de robo.
Pero, claro, pero cuando uno amenaza respecto de uno de esos delitos, se comete ese delito. Ahora, cuando la amenaza es una amenaza genérica, no es para quitarte tus propiedades o para someterte en el sentido de tener relaciones sexuales contigo o en el sentido de que me entregues o me des algo a cambio de no actualizar o no cumplir con mi amenaza. Es decir, tratándose de una amenaza genérica, como acabo de decir, es que uno incurriría en este delito, en el delito de amenazas. El delito de amenazas, tal como se encuentra previsto en nuestro Código Penal, es un delito de lo que se llama, de la clase que se denomina como delitos subsidiarios. ¿Qué significa esto? Que es un delito, que sea un delito subsidiario, que el hecho de amenazar a una persona tendrá carácter delictivo únicamente en la medida de que eso no esté tipificado ya como delito, como un delito autónomo. Es decir, si yo amenazo a alguien para poder accederla carnalmente, por ejemplo, el delito que sería, pues la idea del delito de violación, o sea, que trataría yo de cometer el delito de violación, pues no habría delito de amenazas y delito de violación, sino solamente delito de violación. Es decir, esa amenaza sería consustancial, sería la referencia de modo para cometer la forma en que yo realizaría, ejecutaría la acción típica del delito de violación y por lo tanto se castigaría, o sea, sería inherente o consustancial al delito de violación. O sea, tiene que tratarse de una amenaza que no sea para acceder carnalmente a la persona, que sea para extorsionarla, para robarla, es decir, en la medida que una amenaza ya forme parte de una descripción típica de cualquier delito, no se podrá aplicar el delito de amenaza que se encuentra en el artículo 175 del Código Penal, específicamente en el último parte del artículo 175. ¿Qué es lo que dice este artículo? Fíjense, dice así: el que fuera de los casos indicados y de otros que prevea la ley, aquí donde está el carácter subsidiario del delito de amenazas, amenazare a alguno con causarle un daño grave e injusto, será castigado, bueno, etcétera, etcétera. O sea, el delito de amenazas, entonces, como les dije, es un delito subsidiario. ¿Qué es una amenaza? Bueno, la misma ley te da a entender lo que es una amenaza. Amenazar es ofrecerle a otro un mal de cierta gravedad. Es decir, podemos decir que una amenaza es cualquier acto por el cual un individuo sin motivo legítimo y sin pasar por los medios o por el fin de otros delitos, porque recuerden que es un delito subsidiario, ofrece deliberadamente a otro el causarle un mal futuro y de cierta gravedad, injusto y futuro y de cierta gravedad. Eso a grandes rasgos es lo que constituye una amenaza. El daño tiene que ser un daño injusto, un daño ilegítimo, y de cierta magnitud, o sea, debe tener cierta gravedad, y eso quedaría, claro, la apreciación de la gravedad de la amenaza quedaría en manos del juez. El juez tendría que evaluar y para ello, bueno, tendrá en cuenta las condiciones de la víctima, las condiciones particulares, si es un niño, si es una persona, un adulto mayor, un anciano, etcétera, pues si es una mujer. Claro, en el caso de la mujer, el delito de amenazas es un delito autónomo. O sea, cuando se trata de violencia contra la mujer, entonces, bueno, claro, se castigará por la ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y no mediante el Código Penal. El Código Penal no tendrá aplicabilidad en estos casos porque, recuerden, es un delito subsidiario. Más adelante vamos a estudiar en la ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, vamos a estudiar en particular el delito de amenazas. Si el legislador ha decidido, bueno, que en el caso de la mujer, bueno, hay una regulación o debe haber una regulación en particular, dada la especial vulnerabilidad que tendría la mujer en comparación con el hombre. Entonces, bueno, recapitulando, amenazar a una persona es delito. Si es una mujer a la que se amenaza, eso está sometido a la legislación especial y tendrá pues una mayor relevancia desde el punto de vista punitivo.
Es decir, el delito de amenaza es un delito subsidiario, como he dicho, y solamente se aplicará en las hipótesis, en los casos en los cuales no se encuentra prevista como delito autónomo o como modalidad o como forma de realizar un delito la amenaza. Tal como ocurre, por ejemplo, como delito autónomo en la ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y como modo, como forma de realizar otro delito, como ocurre por ejemplo en el delito de violación, el delito de extorsión, el delito de robo, el delito de actos lascivos, delitos que vamos a ver más adelante. Bueno, el de extorsión la vamos a ver a continuación, pero el robo, la violación, los actos lascivos, bueno, los vamos a ver más adelante, que son otros bienes jurídicos, lo que se encuentra tutelado. Son delitos complejos en todo caso, estos delitos que estoy mencionando. Complejos, ¿por qué? Porque se tutelan, es decir, porque se tutelan con la norma que los incrimina, se tutelan varios bienes jurídicos, no un solo bien jurídico, y por lo tanto cuando se comete el delito se lesionan o se ponen en peligro varios bienes jurídicos. Por ejemplo, entonces en el robo no solamente se lesionará el bien jurídico de la propiedad, sino también se verá afectada la libertad, porque en el robo hay amenaza o hay violencia contra la víctima, con el objeto, claro, de apoderarse de un objeto que tiene su propiedad o con el fin de que entregue un objeto que de su propiedad o que tiene bajo su posesión. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿en qué consiste el delito de amenazas? Bueno, en ofrecerle a otro, causarle un daño injusto de cierta gravedad, y siempre y cuando, es decir, esto deben recordar que es indispensable, siempre y cuando no sea constitutivo, no se configure otro delito, esa amenaza no sea constitutiva de otro delito o forme parte de la figura de otra figura delictiva, forme parte de la descripción típica de otra figura delictiva, como por ejemplo como referencia de modo, como forma de realizar o de ejecutar ese hecho punible. El delito de amenazas es, por cierto, este delito subsidiario es un delito de acción privada. Es decir, es un delito en el cual el Ministerio Público, no, es decir, el Estado en cabeza del Ministerio Público, no está obligado a ejercer la acción penal, no está obligado a iniciar la investigación, sino que la víctima es la que tendrá que ejercer la acción penal, y es decir, no participa en estos casos el Ministerio Público, no participará. Son delitos en los cuales, si bien tienen que ser castigados evidentemente por un juez, como representación del Estado, el ejercicio de la acción penal se le concede a los particulares, a la víctima en particular. Entonces, por lo tanto, en estos casos, por eso, como les dije, no participa el Ministerio Público, y el procedimiento para el enjuiciamiento y castigo de estos delitos es el procedimiento para delitos de acción privada. Es decir, que no se sigue en cuanto a estos hechos punibles el procedimiento ordinario. El delito de extorsión es un delito que durante muchos años se tipificó en el Código Penal dentro de los delitos contra la propiedad, y se le daba pues entonces un matiz más pecuniario, más patrimonial que el que tenía realmente. Siempre se entendió que el delito de extorsión es un delito complejo porque se protegían varios bienes jurídicos, como lo dije hace un instante, con respecto al delito de robo, pero que ocurre es decir, que se produce pues también la tutela de varios bienes jurídicos, así como la lesión de varios bienes jurídicos. En el delito de extorsión, al igual que en el de robo, se protege no solamente la propiedad, sino también la libertad. Y antiguamente, como les dije, se consideraba la extorsión un delito contra la propiedad, es decir, se le daba una mayor preponderancia al aspecto patrimonial de este hecho punible. Sin embargo, yo creo, claro, si uno va al nivel de importancia, al grado de importancia de los derechos, realmente el bien jurídico o el derecho que se ve más afectado, de más importancia en primer lugar, y el que se ve más afectado, más gravemente afectado por una figura delictiva como la extorsión, la cual voy a explicar a continuación, es el bien jurídico de la libertad. Y por eso quizás se haya justificado el extraer a este delito del Código Penal, o por lo menos de los delitos dentro de los delitos contra la propiedad, y se haya llevado una ley especial en la cual se
adquiere una condición un tanto distinta a la que tenía con anterioridad. ¿Por qué? Porque la forma en que se encuentra tipificada actualmente la extorsión hace más ver que se trata de un delito contra la libertad, es decir, en donde el aspecto fundamental del delito se encuentra en la lesión, en el daño a la libertad, y no tanto, es decir, no tanto definitivamente o no tan fundamentalmente en la propiedad. Que sí, se puede haber afectada la propiedad, claro, se verá o se puede haber afectado la propiedad, pero no es necesario. Basta con el daño, con la lesión a la libertad para que se pueda castigar el hecho como extorsión. Y eso lo vamos a ver a continuación. Es decir, antiguamente parecía que era indispensable el daño a la propiedad, y si no hubiese el daño a la propiedad, pues entonces no había delito de extorsión. Bueno, ya veremos que a continuación, que en la forma en que se encuentra tipificado actualmente, el delito no se requiere que haya necesariamente una lesión, un daño al bien jurídico de la propiedad, sino que basta con que, por ejemplo, haya una amenaza, que basta con que haya la afectación al bien jurídico de la libertad para que se pueda castigar por el delito de extorsión consumado. ¿En qué consiste el delito de extorsión? Bueno, el delito de extorsión consiste en que yo de alguna manera constriño, coacciono a otra persona para que haga algo que me favorezca a mí, para que me dé dinero, para que me dé títulos, para que me dé bienes, documentos, o haga algo que pueda, o sea, ejecute una acción, una omisión capaces para producirle a esa persona que estoy amenazando, o constriñendo, coaccionando, causarle un perjuicio y que me dé a mí un beneficio, o se lo dé a un tercero. O sea, yo puedo ser el que coacciono a la víctima, pero el acto que realice la víctima sería no a favor mío, sino a favor de un tercero. Igualmente habría el delito de extorsión. Entonces, ¿en qué consiste el delito de extorsión? Bueno, en coaccionar a otro. El medio puede ser indiferente, puede ser mediante amenazas, mediante engaño, mediante violencia, o algo que pueda generar violencia de alguna manera sobre la víctima, y ella, en virtud de eso, es decir, de esa amenaza, por ejemplo, que yo le estoy haciendo, un chantaje, por ejemplo, esa persona me entrega o busco yo con ello, con lo que estoy haciendo, obtener de esa persona la entrega de bienes, dinero, objetos, etcétera. Esto, por ejemplo, cuando dicen que le ha ocurrido a muchas personas, que la llaman por teléfono y dicen: mira, yo te tengo chequeado, tú vives en tal parte, en tal sitio, tu familia estudia en tal lugar, tu hijo, tu esposa trabaja en tal lugar, y si no nos depositas tanto dinero, vamos a matar a tu hijo, vamos a matar a tu esposa. Bueno, eso es simplemente una forma de extorsión, tal cual como está tipificada en el artículo 16 de la ley contra la extorsión y el secuestro. Puede ser incluso que sea mentira, fíjense, puede ser un engaño, pero en la medida de que se ve afectada la libertad de autodeterminación, porque a mí me están constriñendo a hacer algo que no quiero hacer, que yo no le quiero dar dinero, yo no quiero entregarle un determinado documento o hacer algo a favor de ellos, no sé, cualquier cosa, cualquier acto que tenga efectos patrimoniales que pudieran beneficiar a otro y que me causen a mí un perjuicio. O sea, yo no quiero hacer eso, pero me están obligando, me están constriñendo, y el medio, como les he dicho, puede ser cualquiera. Una pregunta que muchas veces se hace y se hacía, sobre todo con respecto a la extorsión, de la manera que se encontraba prevista en el Código Penal, era diferenciarla del delito de robo. ¿Por qué era el problema de diferenciación con el delito de robo? Bueno, porque en el delito de robo también se comete mediante violencia o amenaza,
O sea, yo ejerzo violencia o amenaza sobre una persona para que me entregue un objeto o para que tolere que yo me apodere de ese objeto. Eso es a grandes rasgos lo que prevé o lo que dispone el artículo 455 del Código Penal. Dice, quien por medio de violencia o amenaza de graves daños inminentes contra personas o cosas haya constreñido al detentor o a otra persona presente en el lugar del delito a que le entregue un objeto mueble o a tolerar que se apodere de este. ¿Qué diferencia hay? Pues fíjense que, claro que en principio es muy semejante, porque coinciden en algunas de sus de sus requerimientos, de sus requisitos, la extorsión y el delito de robo coinciden. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, que yo amenace a una persona y se trate de una extorsión con que se trate de un robo. Bueno, eso tiene la diferencia fundamental, por lo menos lo que se decía en aquel tiempo, cuando la extorsión estaba tipificada en el Código Penal. La diferencia estaba en el tiempo en que pudiese actualizarse la amenaza, es decir, convertirse en algo real la amenaza. Es decir, en pocas palabras, en el delito de robo yo te amenazo para que me entregues en este momento el objeto, me lo entregues, y si no me lo entregas te mato, te golpeo, te hago en lo que consista la amenaza en el caso concreto. En cambio, en la extorsión, la amenaza es a futuro y la entrega, por lo tanto, del objeto no es inmediata, sino también es a futuro. Es decir, hay una distinción en cuanto a la producción del resultado. O sea, es decir, en el delito de robo el resultado se produce o ha de producirse de inmediato a la realización de la acción típica, mientras que en la extorsión el resultado es posterior. Sin embargo, esto que estoy diciendo tenía más que ver con la forma en que estaba regulada la extorsión en el Código Penal, porque ya veremos que no es necesario, no es indispensable que se produzca la entrega de un objeto, la entrega del dinero, de los bienes, de los documentos, de los títulos, etcétera, etcétera, para que el delito de extorsión esté consumado, sino que bastará solamente con la amenaza, con la violencia, es decir, con el ejercicio de alguna de las formas de lograr la coacción en la víctima, de coaccionar a la víctima para que el delito se encuentre consumado. Vamos a ver qué dice específicamente el artículo 16 para de esta manera poder explicar con más detalle estas dos modalidades que tiene el delito de extorsión en nuestro ordenamiento, y que es una regulación distinta a la que se preveía en el Código Penal, que es la que hasta el momento estaba tratando de distinguir o recordando o rememorando la distinción que se hacía de ella con relación al delito de robo en el mismo Código Penal. Dice el artículo 16 de la Ley contra la Extorsión y el Secuestro: quien por cualquier medio capaz de generar violencia, engaño, alarma o amenazas de graves daños contra personas o bienes. Fíjense que ahí es muy similar la frase es decir, esa expresión con la forma en que se tipifica el delito de robo. Después dice, constriña el consentimiento de una persona para ejecutar acciones o omisiones. Es decir, esa persona debe ejecutar una acción o abstenerse de hacer algo capaces de generar un perjuicio en su patrimonio o en el de un tercero, o para obtener de ellas, dice también, dinero, bienes, títulos, documentos o beneficios. Será sancionado. Es decir, el delito de extorsión es un delito en el cual yo coacciono para que otro haga algo, deje de hacer algo o me entregue dinero, bienes, títulos, documentos, beneficios, y la forma de coaccionar ha de ser mediante violencia, engaño, alarma o amenazas de graves daños contra personas o cosas. Esto sería pues a grandes rasgos en lo que consiste el delito de extorsión. Ahora, esta es la primera modalidad. Esta modalidad
era muy similar o es muy similar a la forma en que estaba tipificada la extorsión en el Código Penal y que le daba, por lo tanto, un contenido más patrimonial al delito. ¿Por qué más patrimonial? Porque en esta primera hipótesis es indispensable para que se materialice el delito. En esta primera hipótesis, insisto, es indispensable para que se consuma, perfeccione el delito, la entrega del objeto, la entrega de los bienes, de los títulos, documentos, o que la persona, en virtud de la coacción, realice un acto que le produzca un perjuicio patrimonial o deje de realizar un acto que le produzca un perjuicio patrimonial. Entonces, si estuviera tipificado de esta manera el delito de extorsión aquí en esta ley, sería pues similar a la forma en que se encontraba tipificada en el Código Penal. Sin embargo, no es así, porque luego, a continuación, el artículo 16 dice lo siguiente: incurrirá en la misma pena, es decir, también será constitutivo del delito de extorsión, cuando las circunstancias del hecho evidencien la existencia de los supuestos previstos en este artículo. ¿Cuál es la existencia de esos presupuestos? Bueno, que haya una coacción por medio de violencia, engaño, alarma, amenaza de graves daños contra personas o bienes, y que eso haya sido realizado con la finalidad de que la víctima realice un acto o deje de ejecutar un acto que le produciría un perjuicio económico, o se hubiese realizado esa acción para obtener de la víctima dinero, bienes, títulos, documentos o beneficios. O sea, eso es lo que tendría que evidenciarse, pero dice así: se castigará como delito de extorsión aun cuando el perpetrador no haya obtenido de la víctima o de terceras personas dinero, bienes, títulos, documentos o beneficios, acciones u omisiones que alteren de cualquier manera sus derechos. En otras palabras, aquí el legislador está anticipando la punibilidad, por lo menos en la extorsión, está anticipando la punibilidad, por lo menos en comparación de la forma en que se encontraba tipificada la extorsión en el Código Penal. Y por esa razón, podríamos decir que la extorsión perdió esa naturaleza patrimonial que tenía y ha asumido ya, pues, es decir, a pesar de que es un delito complejo en el sentido de que se tutelan varios bienes jurídicos y se lesionan en virtud del mismo varios bienes jurídicos, a pesar de ser un delito complejo, el mayor énfasis de la protección pasa a encontrarse aquí en la libertad. Es decir, basta con que usted a una persona la coaccione con el fin de obtener de ella dinero, títulos, o de que realice actos que puedan producirle un perjuicio patrimonial, que alteren sus derechos, o omitir actos que afecten sus derechos, todo para usted obtener un beneficio. Basta con que usted coaccione y logre afectar de esta manera la libertad, la autodeterminación de la persona, aunque ella no le haya entregado el objeto, no haya realizado el acto, pues de todas maneras habrá delito de extorsión. Es decir, el simple hecho aquí pareciera que el simple hecho de la coacción pasa a tener carácter punitivo autónomo. El simple hecho de la coacción, ya sea mediante violencia, engaño, alarma, amenaza, ya el delito estará consumado. Si nosotros partimos de que el bien jurídico en este delito ha de ser la libertad, esencialmente la libertad, esto estaría bien. Es decir, esto estaría bien porque la tutela de la libertad se hace ya de una manera anticipada, independientemente de que se produzca o no una afectación al bien jurídico de la propiedad. Ahora, si nosotros entendemos la extorsión de la manera tradicional, que es la manera en que estaba prevista en el Código Penal y que es la forma en que se tipifica el delito de extorsión en el encabezamiento del artículo 16, pues entonces diríamos que aquí, bueno, el legislador ha simplemente adelantado la punibilidad. Aquí se habría un adelanto de la punibilidad a momentos anteriores y quizás, bueno, pudiera decirse
que el delito se convierte pues en un delito de consumación anticipada, o algunos podrían quizás a lo mejor decir un delito de peligro abstracto. Yo lo que creo en todo caso, lo que a mí me parece correcto que se haya incriminado de esta manera la extorsión, para darle de este modo énfasis al bien jurídico de mayor importancia que se ve afectado por esta clase de delitos. ¿Cuál es ese bien jurídico de mayor importancia? La libertad. Es decir, que no es necesario que haya una afectación a la propiedad, al patrimonio de la víctima, para que se pueda castigar como delito de extorsión. Es decir, por eso el legislador ha previsto estas dos modalidades. Quizás, fíjense, a lo mejor la primera pierde de alguna manera sentido, como se castiga con la misma pena, pues bastaría con incriminar a la extorsión de la forma que está en el único aparte del 16, para castigar también los hechos que están consagrados en el encabezamiento. Sin embargo, claro, el problema está en que la extorsión, tradicionalmente, pues el nombre extorsión, el título extorsión, se ha utilizado para la figura que está en el encabezamiento. Y claro, partiendo de esa base, pues entonces, bueno, pareciera que definir a la extorsión tal de la manera o de la forma que está en el único aparte del 16, es decir, sin que sea necesaria la entrega del objeto, etcétera, etcétera, pareciera pues como una forma de distorsionar el concepto de extorsión. Yo no creo realmente, si acudimos al diccionario, pues pareciera que la definición de extorsión no se vería afectada por entender la extorsión de la forma que está señalada en el único aparte del artículo 16. O sea, yo creo que lo importante es saber que está prohibido coaccionar a otra persona para obtener dinero de ella, y no es necesario que se produzca. Y no es necesario que se produzca la entrega o que se realice la acción que causa perjuicio a nuestros derechos, etcétera, etcétera, para que se castigue el hecho como extorsión. Es decir, yo creo que esto es una manera de darle una efectiva o una más efectiva protección al bien jurídico de la libertad, y no patrimonializar tanto este delito al punto de que, como ocurría, repito, en el pasado, de la manera que estaba tipificado en el Código Penal, este delito requería siempre pues la afectación del patrimonio, y eso, y si usted amenazaba a otro y no conseguía, por ejemplo, no sé, me amenazaba, mira, si no nos depositas tanto dinero, vamos a matar a tu esposa, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, si yo no le hacía caso a esa amenaza, entonces lo que podría haber era una tentativa de extorsión, una tentativa con la forma de la forma que estaba regulada en el Código Penal. Pero de esta forma en que está regulado actualmente, pues yo creo que es la forma más correcta. Habría ya una extorsión consumada, independientemente que no haya obtenido el autor de la víctima o de terceras personas el dinero, los bienes, los títulos, etcétera, etcétera, que se mencionan en el artículo 16. Esto es entonces, bueno, a grandes rasgos en lo que consiste el delito de extorsión. El delito de extorsión en la ley tiene unas figuras específicas. Podríamos decir, hay una figura que es atenuada en comparación con la extorsión de la forma que está tipificada en el artículo 16, y hay una modalidad también agravada de la extorsión. La extorsión atenuada es la llamada extorsión por relación especial. Vamos a leer en qué consiste este delito. Quien se valga una relación contractual, gremial, laboral o de confianza para extorsionar a una persona con el fin de obtener de ella. Extorsionar, para la definición de extorsionar, acudimos al diccionario y simplemente con recordar lo que dice el artículo 16 en su encabezamiento, ya sabemos lo que es extorsionar. Entonces, vuelvo a repetir, quien se valga una relación contractual, gremial, laboral o de confianza para extorsionar a una persona con el fin de obtener de ella o de terceras personas dinero, títulos, bienes, documentos, acciones o omisiones capaces de causar, generar perjuicio en su honor, reputación, patrimonio o la eficacia y eficiencia de la administración pública, será sancionado. O sea, esto es un delito
delito de extorsión, solamente que hay una relación particular entre autor y víctima, una relación que puede surgir de un contrato, de una relación que puede ser laboral, una relación de confianza entre amigos, es decir, hay un especial vínculo entre autor y víctima y eso bueno, el legislador lo decide preverlo de una manera muy particular, y fíjense que aquí la pena es de 8 a 15 años, a diferencia de la pena en el delito de extorsión propiamente dicha, que es de 10 a 15, o sea que es más grave la pena, y por eso, como he dicho, esto es una hipótesis atenuada del delito de extorsión. En el artículo 18 se prevé una forma de extorsión que esta sería agravada. ¿En qué consiste este delito? Quien por cualquier medio de extorsión, entonces dice, capaz de generar violencia, engaño, alarma, los mismos medios, la misma referencia modal del delito de extorsión, la voy a repetir de todas maneras: violencia, engaño, alarma o amenaza de graves daños contra personas o bienes, constriña el consentimiento de una persona. Hasta allí es igual que el delito, estamos en una extorsión de la misma manera que el artículo 16. Aquí viene el cambio. Es decir, constriña el consentimiento de una persona para cambiar el curso de aeronaves, naves o cualquier otro medio de transporte colectivo, de carga o particular, con el fin de trasladarlos a un lugar distinto al de su destino o alterar su ruta, será castigado. Es decir, aquí el legislador pone un fin particular para la extorsión. O sea, no es obtener un beneficio patrimonial, no es obtener dinero, bienes, títulos, sino el propósito del autor ha de ser cambiar el curso. Y para cambiar el curso de la nave, de la aeronave, etcétera. La razón última puede ser cualquiera, pero es decir, el autor ha de extorsionar por cualquiera de los medios establecidos en la ley para cambiar el curso de una aeronave, nave o cualquier otro medio de transporte colectivo. O sea, puede ser hasta un autobús de carga o particular, con el fin de trasladarlos a un lugar destino, al de su destino, o un lugar distinto, perdón, al de su destino, o de alterar su ruta. Será sancionado con prisión. Bueno, aquí la pena es de 15 a 20 años. Aquí, es decir, la tutela no solamente sería la libertad, sino también quizás una tutela es decir, el delito se convertiría en un delito de peligro común que se vería afectada pues un conjunto de bienes jurídicos, por ejemplo la vida de las personas que estén en esas naves, aeronaves, etcétera. Es decir, esto quizás convierte al delito de extorsión en un delito complejo, pero es decir, se convertiría en lo que llama el Código Penal un delito contra intereses públicos e intereses privados, un delito de peligro común, a su vez también sería también un delito contra la libertad. Algo importante a destacar en esta figura del artículo 18 es que no bastará el simplemente coaccionar o extorsionar a la víctima para realizar la acción, sino que será indispensable que efectivamente se haya cambiado la ruta, es decir, el momento consumativo. Si nosotros nos atenemos a la forma en que tradicionalmente se ha entendido la extorsión, y esto es una modalidad de extorsión, el momento consumativo de este delito no sería cuando yo coacciono a la persona para cambiar el curso de la aeronave, de la nave, etcétera, etcétera, sino cuando efectivamente he logrado que se cambie el curso y he logrado pues que el medio de transporte colectivo, la nave, la aeronave, etcétera, lo he logrado trasladar a un lugar distinto o alterar su ruta de alguna manera pues en virtud de esa coacción que ejercí contra la persona que estaba conduciendo o que dirigía esa nave, esa aeronave, etcétera, etcétera. Es decir, no ocurre,
como en la extorsión, como expliqué con anterioridad, que no es necesario, por ejemplo, en el delito de extorsión, no es necesario que yo, cuando amenazo a la persona, esa persona o un tercero me entregue el dinero, me entregue los bienes, los títulos, los documentos, para que el delito esté consumado. O sea, es decir, que es lo que prevé el único aparte del artículo 16 de la ley, sino que en estos casos es indispensable que yo haya coaccionado y que efectivamente haya un cambio en la ruta de la nave, la aeronave, el vehículo de carga, etcétera, etcétera, o sea, el objeto material señalado en el artículo 18 de esta ley. Bueno, para terminar, el delito de extorsión en esta ley tiene una serie de agravantes que son similares a las agravantes que se prevén con relación al delito de secuestro en esta misma ley. Por ejemplo, entre los agravantes está el que fuera un niño, una niña o un adolescente o un adulto mayor, la víctima, que se hayan ejercido actos de tortura o violencia física, sexual o psicológica en contra de la víctima, que el delito sea cometido contra funcionarios de elección popular, magistrados, jueces, etcétera. O sea, ustedes, bueno, pueden revisar en el artículo 19 las distintas agravantes del delito de extorsión. Entonces, bueno, en conclusión, el delito de extorsión es un delito que consiste simplemente en chantajear a la víctima, en chantajearla, es decir, en el sentido de que de torcer su consentimiento, de lesionar el bien jurídico, su libertad individual, su capacidad de decisión mediante amenazas, coacciones, violencia de cualquier forma, que este sujeto haga o deje de hacer actos que le producirían un perjuicio patrimonial o entregue al autor del hecho dinero, bienes, títulos, etcétera, etcétera. Sin embargo, como les dije, en el delito de extorsión, simplemente el hecho de chantajear ya es constitutivo de delito de la manera en que está tipificada actualmente la extorsión en nuestro Código Penal. En nuestra ley contra la extorsión y el secuestro, a diferencia de cómo se encontraba prevista la extorsión o regulada la extorsión en el Código Penal. Bueno, con esto hemos terminado este capítulo número 10, esta lección número 10 del programa. Nos falta la lección número 11. Fíjense que la lección número 11 contiene la explicación de un delito que es sumamente cercano al delito de extorsión, que es el delito de coacciones ilegítimas o coacciones ilegales. ¿Por qué? Porque la extorsión la estamos viendo aquí al lado de las amenazas, porque generalmente la extorsión asume la forma de una amenaza, pero podríamos decir que el hecho, podríamos decir que más claramente, el hecho punible que más claramente se vería vinculado al delito de extorsión es el delito de coacciones ilegítimas, porque la extorsión, de la manera en que está regulada actualmente en nuestra ley contra la extorsión y el secuestro, es una forma de coacción ilegítima, una forma de coaccionar ilegítimamente a las personas, solamente que cuando esto ocurre con el fin patrimonial que se menciona en el artículo 16 y en el 17, o con el fin de cambiar el curso de una nave, una aeronave que se encuentra en el artículo 18, se castigará como extorsión y no como coacción ilegítima, que es el delito que veremos en la lección número 11. Bueno, con esto entonces terminamos la lección número 10 y bueno, ya empezaremos nuevamente a hablar. Vamos a terminar en la próxima clase los delitos contra la libertad, hablando del delito de coacciones ilegítimas, que es, al final de cuentas, el fundamento mismo o la prohibición base, de la cual a su vez deriva la prohibición del delito de extorsión. Bueno, con esto terminamos entonces la lección número 10, como les dije. Hasta pronto.